A la prensa costarricense, digamos, todo lo que es la prensa, ¿verdad? La radio, la televisión, los periódicos, me parece que atraviesan un momento de una crisis profunda, una crisis de cómo distribuir la información, de cómo trabajar la información que ellos reciben, cómo hacer que el público, digamos, en los radioperiódicos, por ejemplo, se interese por la noticia que yo estoy dando, en la televisión igual, ¿verdad? Que la gente se concentre, digamos, en el noticiero, y en el periódico que la gente lea las notas que yo escribo. Es decir, me da la impresión de que ha habido una pérdida, digamos, absoluta de credibilidad en el periodismo, ¿verdad? Es decir, antes en periodismo se decía que el periodismo era el cuarto poder de la República. Vea qué poder se le daba a la información. Hoy día el ciudadano costarricense, pero no solo el ciudadano costarricense, en el mundo en general se ha llegado a la idea de que la información puede ser manipulada, de que la información puede ser tocada, digamos, por el director del medio, por el periodista o por el dueño. Por el dueño, sobre todo los dueños de los medios de comunicación, porque eso ha sido siempre, ¿verdad? El dueño juega un papel destacado, sabe cómo sobresalir una noticia. Y si tiene, digamos, un enemigo, vamos a ver, en el mundo de la política, pues lo hace barrido. Sí, claro. ¿Verdad? Va a ir con todo el peso en ese sentido de destrucción o para Sí, donde vaya. claro. La prensa, vamos a ver, eso uno lo ve mucho en el mundo del deporte. Puede levantar a un futbolista y lo puede hundir, pero igual lo puedes ver en un partido político, ¿verdad? Lo puede levantar y lo puede hundir, ¿verdad? Y eso, digamos, es, digamos, el momento en que estamos pasando en Costa Rica con lo que llamamos los viejos partidos oligárquicos, que los vemos muy decaídos, pero además porque estamos llegando a una etapa final de una generación de políticos más o menos formados. No es la primera generación fue la generación, digamos, que da inicio con la fundación de la Segunda República, Sí, en 1948. Estos son como, digamos, la segunda generación, al final ya la segunda generación, para pasar, digamos, a una tercera generación. Y creo, y me vas a perdonar, pero yo creo que no habrá tercera generación, porque están, es decir, están muy salitos, muy decaídos, muy debilitados. Los partidos políticos han perdido, digamos, su fuerza, su pujanza, y digamos, ninguno de esos partidos tiene, digamos, redes sociales sólidamente consolidadas. Y tampoco hoy día los medios de prensa los entrevistan con tanta frecuencia como lo hacían antes. Para decirte, digamos, había periodistas que no tenían ningún empacho en decir, yo represento al Partido de Liberación Nacional. Evelyn Fasher decía, bueno, yo soy una periodista liberacionista. O por ejemplo, la de Hablando Claro, alguna vez declaró, digamos, en medios de prensa, yo soy una periodista oficialista, es decir, voy con el que ganó, ¿verdad? Entonces, digamos, había un alineamiento, y el ciudadano escuchaba las noticias y se las creía. El problema es que hoy día siguen esos periodistas, están ahí, pero ya la gente no perdieron la credibilidad, perdieron, digamos, ese poder de que lo que usted dice, ¿verdad? Lo crea el otro, ¿verdad? Ya el otro no lo cree. Desconoce uno ahí el poder que pueda tener el director del medio sobre la noticia o el director del dueño, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en La Nación
prensa escrita, ¿verdad? El poder, digamos, del director del medio es muy importante. Y digamos, el director editorial te puede tocar un texto y una palabra te modifica, una coma te puede cambiar. Sí, claro, claro. Que en la prensa escrita es muy delicado, ¿verdad? En la prensa radiofónica, no, digamos, se tira línea, lo que se dice. De ese tema no se habla, ¿verdad? Es decir, no hablemos, por ejemplo, del referéndum, por ejemplo. Debe haber una línea en esa directriz. No se habla del referéndum. O si se habla del referéndum, no vamos a hablar nunca bien del referéndum. Vamos a hablar de referéndum e inconstitucionalidad, así como dos cosas, ¿verdad?, que van de la mano. En contra. Sí, entonces, claro, el pueblo, el ciudadano costarricense, vea, yo por ejemplo soy un buen ciudadano en el sentido de que fui educado para escuchar la radio. Monumental, Columbia y Radio Reloj. Eran los tres. Sí. Cuando empezó ya un poco a perder uno el encanto de Radio Reloj, eso fue interesante, eso fue ya como avanzada la secundaria, uno decía Radio Relajo. Radio Relajo. Radio Relajo. ¿En qué época, profe? Estamos hablando 70, 80, 90. Sí, porque yo terminé, digamos, la secundaria en el 70. Yo me acuerdo de los 80. Sí. Pero ya ahí uno empezaba. Esa radio es vieja. Sí, claro, muy vieja. Empezaba uno a tener dudas de la calidad de la información, de lo que se informaba, porque evidentemente la radio, que digamos, hay que saberla trabajar distinto, ¿verdad? Porque en la radio hay momentos para la música, para los distintos tipos de música, hay momentos, digamos, para la, digamos, exposición de temas y debates, ¿verdad? Para escucharlos en vivo. Por ejemplo, es que también, digamos, la radio estuvo en una época muy yo trabajé mucho en radio Universidad de Costa Rica, 10 años. Ajá, Rodrigo Facio. Sí, exacto. Radio Universidad de Costa Rica era solo una emisora, no es como hoy que hay dos. Radio Universidad, exacto. Entonces, digamos, todavía en esa época el programa era a las 2 de la tarde, había bastante público que nos escuchaba, y con las limitaciones de voz que uno puede tener, digamos, usted lo compensaba por el enfoque. Digamos, nosotros tratábamos temas ecológicos. Yo siempre he sido como, digamos, soy geógrafo, dos, hice un doctorado en ordenamiento territorial, entonces, digamos, podía tocar temas nuevos que le dijeran algo a la gente, ¿verdad? Entonces recuerdo porque mi amigo, el que dirigía el programa, era una voz, era el presentador era un locutor de Manrique Sánchez, ¿verdad? Era un gran locutor. No, ya falleció, en paz descanse. Pero me enseñó mucho, me decía, a veces hay que levantar la voz, hablar un poco más duro, hablar como hombre. Como el caso del micrófono, acá a veces que... Sí, a veces falla. Frecuencias, ajustar. Sí, ese tipo de detalles. Sí. No había que tener tanto cuidado porque uno estaba concentrado en el micrófono, no es como aquí que es imagen y el mismo y voz, ¿verdad? Es como si fuera televisión, ¿verdad? Yo hablo mucho como si fuera en radio. Entonces, digamos, la radio se recuperó un poco de esa crisis. Hoy día se oye un poquillo más de radio, mucho de música. La gente, digamos, lo que pasa es que, digamos, las radioemisoras están en ese proceso de reestructuración. El periodismo me parece que está pasando por un mal momento porque se vino abajo todo lo que es la lectura, ¿verdad? Se vino abajo la credibilidad, digamos, de las grandes cabezas, ¿verdad? Es que, digamos, antes, más importante que escribir un artículo, por ejemplo, ¿verdad? Porque había articulistas estrella, digámoslo así, que lo que dijeran la gente lo veía bien. Hoy día el gran problema, digamos, de los artículos de los articulistas, es que han perdido su estrella, ¿verdad? Es decir, la gente hoy día cree menos en la persona y cree más en las ideas. Entonces hoy día es a la inversa. Hay que dar muy buenas ideas, ¿verdad? Hay que dar muy buenos contenidos,
y entonces ya tu calidad bucal y digamos, tu imagen propiamente pasa, digamos, a un segundo plano, porque la gente valora más el contenido que la forma, ¿verdad? Sobre todo en estos medios, ¿verdad? La comunicación por streaming es como si fuera comunicación por televisión, claro. ¿verdad? Es decir, es un programa que la gente está viendo y está viendo pasando, digamos, una profunda crisis, ¿verdad? Y además no hay un acomodo porque, digamos, deberían inventar como nuevos programas, deberían inventar programas, digamos, para público, digamos, ¿por qué? Hasta para niños, porque hoy día ya al niño, digamos, de 2 años, en una tablet para que vea imágenes, ¿verdad? Y hay juegos para ellos. Entonces, digamos, la televisión, digamos, tiene que acomodarse mejor a esa gama de público, digamos, que va desde, ya vemos así, desde los 2 años hasta, no sé, hasta 110 años, 115 años, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es, que es un tema que a mí sí me indica que ha habido, digamos, una crisis mundial en los medios, pero que se agudiza en un país pequeño como Costa Rica, porque somos 5.200.000 habitantes, muy concentrados en el Valle Central, y entonces usted ve la efervescencia en las redes sociales, ¿verdad? Las escaramuzas, hoy día los pleitos pasan por redes sociales y ya no pasan por televisión.